Bienvenidos a Grace Fellowship, ojalá todos se encuentren bien, pueden tomar asiento. Disculpa por los problemas que estamos teniendo en la pantalla. Yo no sé, creo que en el campus original añadieron el mismo programa que tenemos aquí y cuando lo añadieron se les olvidó añadir otro computadora, entonces nos terminó nuestro registro o tomaron nuestro registro allá. Así que vamos a tener que arreglar eso. Bueno, de todas maneras, saquen su guía de alabanza. Yo creo que van a sacar más de este tiempo si siguen con nosotros usando esto y mirando a través de esto. También dentro de su guía de alabanza hay una tarjeta como esta. Llénenlo, por favor, con sus peticiones de oraciones que tengan atrás. Y su información, eso nos ayuda a mantenerle informado. Y estaremos orando contigo sobre lo que está pasando en su vida. Junto con todos los demás hermanos y hermanas. Hay muchos que están fuera hoy día. Hay como 70 que están acampando de Grace Fellowship Norte y están alabando allá esta mañana. Entonces les saludamos a ellos en línea si están viendo y estaremos orando con ellos también. Muy bien, voy a pedir a los sugieres que pasen a tomar nuestra ofrenda esta mañana y pueden colocar esa tarjeta blanca ahí adentro si quieren. Si no lo han terminado de llenar, llénenlo mientras yo predique, manténgalo y al fin del servicio saliendo por las puertas de aquí al medio a la izquierda hay un mueble de madera con un hueco arriba y pueden colocarlo ahí y estaremos orando contigo con eso. Estamos en medio de una serie hablando de milagros y la semana pasada, si no estuvieron con nosotros o cualquiera de las semanas pueden ir a jefenorto.org, marquen sobre Watch y pueden bajar los sermones, las notas de los sermones, también pueden bajar el video y ver los sermones antepasados. Cada semana lo estamos edificando sobre la semana anterior, ¿no? Entonces, si no han estado con nosotros, les sugiero que hagan eso porque les va a ayudar a entender mucho mejor lo que estamos estudiando hoy día. Pero hoy día estamos estudiando milagros de sanidad. Así que si tienen su Biblia, vayan a Segundo de Reyes y vamos a estar en el capítulo 5 esta mañana. Segundo de Reyes, capítulo 5. Y voy a leer el capítulo entero esta mañana. Así que abróchense el cinturón. Aquí vamos. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Y su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria, pero Naamán era un leproso. Y un día una joven israelita que las bandas de los sirios había hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó que la joven israelita le había dicho eso a su esposa. Y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta, y yo le enviaré cartas al rey de Israel. Y Naamán se puso en marcha y llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas del rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ello sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y en cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios, capaz de dar vida y de quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Cuando pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Y como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces al Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que este profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra.
¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron y le dijeron: ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Y su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo le dijo: juro por el Señor en cuya presencia estoy que no lo voy a aceptar. Y Naamán insistía que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo: entonces voy a pedirte concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor. Y anticipadamente pido al Señor perdonar a este siervo suyo. Si cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí, y si apoya en mi brazo, yo también llego a inclinarme en ese tiempo. Si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Y Eliseo le dijo que podía irse tranquilo, y Naamán se fue. Pero apenas habría recorrido una distancia de media legua, cuando Gehazi, el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó: vaya, mi señor no permitió que este sirio Naamán le regalara lo que trajo. Pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Y Gehazi corrió para alcanzar a Naamán. Y cuando Naamán vio a Gehazi venía corriendo tras él, se bajó de su carro para recibirlo. Y le preguntó si todo estaba bien. Y Gehazi dijo que sí. Y añadió: mi señor me envía a decirte que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes, y te ruega darle para ellos 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán contestó: no solo 3,000, te ruego que le lleves 6,000. Y Naamán insistió que Gehazi aceptara 2 bolsas, cada una con 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Y luego ordenó a 2 de sus criados echarse todo esto a cuestas y llevarlo delante de Gehazi. Pero al llegar a cierto lugar, Gehazi les pidió que entregaran lo que llevaban y lo guardó todo en su casa. Luego ordenó a los hombres que se fueran. Y después de eso se presentó ante su señor Eliseo y dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él contestó: yo no he ido a ninguna parte. Entonces Eliseo dijo: ¿crees que yo no estaba allí en espíritu cuando el hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento de recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Gehazi salió de la presencia de Eliseo, estaba blanco como la nieve. ¡Uy! O como en Chile. ¡Uy! Y así, ¿no? Parece telenovela, ¿no? Mira, hay 4 cosas importantes que tenemos que entender de los milagros. Lo he repetido todas las semanas y lo vamos a repetir todo el resto de la semana de esta serie. Los milagros son la manifestación sobrenatural de Dios Todopoderoso en la vida mundana de la humanidad y son siempre para su gloria. Muchas veces nuestras debilidades son el mejor lienzo sobre el cual pueden ocurrir milagros cuando clamamos a Dios. Los milagros no siempre son agradables, pero sin embargo siempre traen gloria a Dios. Y los milagros son fáciles para Dios, sin embargo a menudo no vemos milagros porque no pedimos o no seguimos su ejemplo. Entonces, ¿cómo se aplican estos principios o doctrinas de milagros en esta historia en cuanto al milagro de sanamiento? Yo creo que hay un par de cosas. Número 1, los milagros de sanidad no son nuestra recompensa para vivir una vida piadosa.
son la manifestación de Dios en nuestro mundo caído para revelar su gloria. En otras palabras, muchas veces nosotros, aunque no lo diríamos así, muchas veces nosotros creemos que un milagro de sanamiento es mi recompensa por haber vivido la vida buena, o la vida cristiana, o haber hecho algo que Dios me ha mandado hacer, ¿no? Y aunque tú y yo sentados aquí diríamos, no, yo no pienso eso. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios, Dios, si tú haces esto, yo haré? Y tú llenas el espacio. Cuando oramos así, estamos reconociendo delante de Dios que yo creo que mi doctrina de milagros es que si yo hago algo para Dios, Él me responderá con lo que yo pido, ¿no? Pero todo milagro, especialmente el milagro de sanamiento, no se trata de que nosotros merecemos algo. No es una recompensa por haber vivido la vida como Dios nos ha mandado. No es así la cosa. Los milagros siempre son para la gloria de Dios. Ese es el propósito principal para todo milagro. Si ustedes están viendo The Chosen, no sé si lo están viendo o no, yo les sugiero que lo vean, es increíble. Último temporada de Chosen, 4, acaba de terminar en el cine, ahora lo pueden empezar a ver gratis, ¿no? En la casa, en línea. Pero esta temporada, estos 8 episodios, temporada número 4 del Chosen, trata mucho de esto. Jesucristo le está empezando a demostrar a sus discípulos de que Dios tiene propósitos para revelar su gloria en este mundo y no es siempre como tú y yo queremos. Y es muy importante que entendamos eso. Naamán no era un hombre de Dios. Él no recibió su curación porque lo merecía. De hecho, Naamán de Siria era un enemigo del pueblo de Dios. Entonces, él no había hecho nada para merecer este sanamiento por parte de Dios. Sin embargo, Dios lo sana. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar su gloria y Dios quiere demostrar al enemigo de Israel que Él es el Dios. Acuérdense, lo acabamos de leer. Apenas Naamán es sanado por Dios, ¿cómo responde él? Este es el Dios verdadero. No serviré a ningún otro. Entonces Dios sana a Naamán no porque él había vivido la vida buena, no porque él había sido buen cristiano. No. El sanamiento de Naamán no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con la gloria de Dios. Y Dios quiere demostrar su gloria al enemigo de Israel, al guerrero del enemigo de Israel, para que él sea sanado y para que Naamán no solo era un buen guerrero, él era alguien que obviamente tiene audiencia con el rey de Siria diariamente. Él es uno de los, ¿cómo se dice? Bodyguard, ¿cómo se dice en español? Eso. Él le cuida la vida al rey. Lo sabemos porque él menciona al profeta que cuando el rey va de su palacio al templo, ¿quién va con él? Naamán. Cuando el rey se arrodilla delante de sus dioses falsos, ¿a quién usa para levantarse y para bajarse? A Naamán. Entonces Dios no solo está sanando a Naamán para que él reconozca que él es el Dios verdadero. Sabemos por la historia que el rey de Siria va a saber que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y si el rey de Siria sabe que Dios de Israel es Dios verdadero, todo su pueblo va a saberlo, ¿no? Este sanamiento no tiene nada que ver con el comportamiento ni cómo merecía o no merecía el sanamiento de Naamán. Este sanamiento es para la gloria de Dios, para revelar su gloria al mundo. Mateo 5, lo puse ahí en sus notas. Viendo la multitud, Cristo subió al monte y cuando se sentó, sus discípulos vinieron a él y abrió su boca y les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vilipendien, os los persiguen y pronuncien contra vosotros toda clase de maldad falsamente. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada excepto para ser arrojado y pisoteado por la gente. Ustedes son la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre el monte no puede esconderse. Ni se encienda una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. De la misma manera, camino. Deja que tu luz brille delante de los demás para que vean tus buenas obras y den gloria a tu Padre que está en los cielos. Nuestra recompensa por vivir la vida obedeciendo a la palabra de Dios nos llega en el cielo, en la vida eterna, no en este mundo caído. Entonces, si tú estás enfermo o conoces a alguien que está enfermo, que necesita ser sanado, haz que tus oraciones sean de acuerdo a la voluntad de Dios, no a tu propia voluntad. En vez de pedir un sanamiento porque no te gusta tu circunstancia, pida que Dios manifieste su gloria de la manera en que Él quiera. Pida que Dios manifieste su gloria de la manera que traiga más gloria a su nombre, no a mí. Es lo opuesto al evangelio de la prosperidad. Vive para la gloria y las cosas de Dios, no para tu propio reino, ¿no? Y cuando vivimos así, no importa qué tan malas lleguen a ser las cosas aquí, no perdemos la esperanza porque sabemos que esto es temporal. Pero Dios nos ha dado una recompensa que es eterna, que viene después. Entonces no busquemos las cosas materiales en este mundo. Busquemos la recompensa que no se eche a perder, la recompensa que existe para el resto de la eternidad. Amén. Hay, como ya mencioné, The Chosen, no lo vamos a ver esta mañana por los problemas que estamos teniendo, pero en la temporada número 3, si no lo han visto, véanlo. Hay uno de los episodios en la temporada número 3 que uno de los discípulos de Jesucristo, Santiago, él camina con una pierna mal formada. Y en la temporada 3, en uno de los episodios, después de que ha visto a Cristo sanar a mucha gente milagrosamente, hay un parte en uno de los episodios en que él está a solas con Cristo y él le pregunta: Cristo, tú nos has mandado a nosotros, los discípulos, de 2 en 2, nos has dado el poder de ir y sanar a la gente. Y hemos estado obrando milagros tal como tú lo has hecho. Pero ¿por qué has puesto en mí el poder de sanar a otros, pero no me has sanado a mí?, le pregunta a Cristo. Y es una escena increíble porque Cristo, casi llorando, dice: mira, yo entiendo tu dolor y yo quiero sanarte, pero mi Padre en el cielo no me ha dado el mando de sanarte todavía. Y la razón por la cual es que cuánto más gloria da a mi Padre cuando tú, siendo enfermo, sanas a otro. Y ellos ven que tú, siendo enfermo, en vez de pedir por ti mismo, estás pidiendo por el sanamiento de otro. Estás demostrando el amor de Dios. Y le dice: Santiago, llegará el día en que tú estarás sanado para toda la eternidad. Ese es el deseo de mi Padre, pero aún no. Así que ten fe y paciencia y espera al Señor, porque Él está demostrando su gloria a través de ti. Es increíble.
No se lo voy a demostrar porque quiero que lo vayan a ver. Búsquenlo. No hay nada que puedes hacer ni hay algo que has hecho que haga que Dios te ame más de lo que ya te ama. Y no hay nada que puedes hacer que hará que Dios te ame menos de lo que ya te ama. El amor de Dios por nosotros no es dependiente de nuestro comportamiento. El amor de Dios llevó a Cristo a la cruz por nosotros antes de que nosotros rindiéramos nuestra vida a su señoría y le pidiéramos perdón por nuestros pecados. Dios te ama porque tú y yo somos la creación de Él. Él nos ama. Naamán es sanado porque una pequeña niña israelita testificó del poder de Dios a su dueño, que no conocía a Dios, para que los enemigos de Israel supieran que Dios estaba con ellos. Mira qué milagroso es esto. Esta niña es esclava de sus enemigos. Y en vez de estar pidiendo que Dios le libere a ella, ¿qué es lo que hace ella? Ella está pidiendo por el sanamiento de su dueño. Ese es el amor de Dios. Y ese es el deseo de Dios en la vida de nosotros. Que nosotros vivamos para los principios y los deseos de Dios, no por nuestro propio reino. Cuando oras por sanidad, ¿estás pidiendo por ti mismo? ¿O estás orando por una recompensa? Dios, si tú me sanas de esto, yo haré esto. ¿O estás orando por otro? Pidiendo que los que no conocen a Dios vean a la gloria de Dios y llegan a conocerlo a Él y rendir su vida a Él. Señor, úsenos a nosotros para demostrar tu gloria en este mundo. Lo segundo que yo veo en esta historia es que los milagros de sanidad no siempre son agradables. Todos nosotros queremos que Dios nos sane. Ninguno de nosotros queremos estar en una situación que requiera que Dios nos sane. Piensa en eso en unos minutos, ¿no? Naamán quería que todo el mundo viera su sanamiento, ¿no? Él viene al rey de Israel, el rey de Israel lo manda a Eliseo, llega a donde está viviendo Eliseo y dice que viene con todos sus siervos, con todos sus caballos, con todo este dinero, 10 vestiduras de ropa y ese tipo de cosas. Él llega y esperando que el profeta salga a sanarlo a él, ¿no? Él quiere, en inglés decimos todo el pomp y circumstance, ¿no? Él quería toda la fiesta, toda la audiencia, que todo el mundo lo viera. Él es un hombre importante, ¿no? Es el segundo debajo del rey de Siria. Y lo bello de esta historia es que Eliseo ni sale de la casa para verlo. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Manda a un siervo. Hey, ve y dile a este tipo que se vaya a bañar 7 veces. Y nosotros leyendo la historia, sería fácil leerlo rápidamente y no prestarle atención, pero imagínate, tú estás muriendo, porque el ser leproso en esos días es una enfermedad terminal. Vas a morir de esto. No hay curamiento para la lepra en esos días. Tú has viajado muy dolorosamente porque tienes llantas en todo tu cuerpo. Tú has viajado hasta este lugar, llegas y el Señor, este profeta que supuestamente te va a sanar, ni siquiera sale de la casa. Sale un siervo y te dice, ve y báñate 7 veces en el Jordán. Sería como hoy tengas apendicitis y estás con un dolor tan increíble que ni siquiera puedes manejar, tiene que manejarte otro al hospital y llegas al hospital y entra tu esposa o tu amigo, quien te llevó al hospital, entra a buscar ayuda y ellos salen, ¿qué? Apendicitis no, un infarto.
porque vas a morir de un infarto. Y llegan y salen, ni siquiera salen los doctores o los enfermeros a ayudarte a salir, de bajarte del auto, sino que mandan al que limpia los pisos a que salga y te diga, vete a la casa y tómate una aspirina. Eso no es lo que espera Naamán. Él está esperando toda la audiencia, toda la atención, todo. Y Eliseo le dice, ve y báñate. Y para entender aún más la situación, tienes que entender contextualmente lo que está pasando. Él le manda a bañarse en el río más sucio de todo Israel. El Jordán es popular por ser aguas sucias. Es por eso que Naamán responde, yo podría haberme bañado en ríos en Siria que son mucho más bellos y limpios que este río y me mandas a bañarme. En cambio, la curación vino de un esclavo. Un profeta conquistado a quien no le importaba su dinero ni su estatus y le manda a bañarse. Lo humilla en un río inmundo. Como dice Mark Batterson, todo el mundo quiere un milagro, pero nadie quiere estar en la situación imposible que lo requiera. Cuidado. Si tú estás enfermo o alguien que conoces está enfermo, necesita sanamiento, cuidado. Porque quizás Dios está obrando aún en la enfermedad. Isaías 50 dice que las cosas de Dios son más altas que las nuestras. Que nosotros en nuestra mente humano, en este mundo, nunca entenderemos todas las cosas de Dios. Dios está obrando en la vida de cada persona que ha rendido su vida a Cristo. Como dice el Nuevo Testamento, Dios utiliza todo para el bien que está en Jesucristo. Entonces, si tú estás viviendo una circunstancia que no te guste o que es muy dificultoso, yo no estoy haciendo ligero de tu circunstancia. Lo que te estoy diciendo es que cuidado que quizás Dios está o ha causado o está dejando que vivas por esta circunstancia porque está obrando en él. Entonces, en vez de rechazarlo y tratar de eliminarlo, busca la gloria de Dios. Dios, o sáname para tu gloria, o dame la paciencia y la fe para perseverar en medio de esta circunstancia para que tú recibas la gloria. ¿No? Dios no solo quería sanar la enfermedad de Naamán, más importante, Él quería sanar a su alma. ¿No? Mira otra vez el versículo 11. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía, ¿cómo? Yo pensaba que este profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor Dios y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de lepra. Esa es su reacción cuando Eliseo manda a su siervo. Ahora mira el versículo 15. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios y una vez delante de él dijo, ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo. Antes de ser sanado físicamente, Naamán quería su sanamiento físico. Eso era lo que él estaba buscando. Y él decía, yo pensaba que este profeta saldría y me sanaría. Después de ser sanado físicamente, vemos la verdadera sanación de Dios, que no era físico. Porque vuelve Naamán delante de Eliseo y ahora dice, ahora yo sé, o en la Biblia dice reconozco, pero en el hebreo dice yo sé. Antes de ser sanado físicamente, él decía, yo pensaba que este hombre haría esto. Ahora que es sanado físicamente, vemos que el sanamiento de Dios era más que físico, era espiritual.
Porque Él dice, ahora yo sé que tú eres el Dios verdadero. ¿No? Naamán quería un sanamiento físico, Dios quería sanarlo espiritualmente. Porque Naamán va a morir. Su cuerpo físico va a morir. El sanamiento físico de parte de Dios en la vida de Naamán era temporal, porque su cuerpo va a morir. Pero el sanamiento espiritual que Dios se hace en la vida de Naamán es eterno. Cuando tú estás en una circunstancia difícil, ¿estás pidiendo por algo temporal de parte de Dios o estás pidiendo algo eterno? ¿No? Es muy fácil para nosotros decir, Dios, sáname de este tos o sáname de esta enfermedad. Sácame de esta circunstancia, Señor. Pero cuando eso es lo único que estamos pidiendo por algo temporal. Dios, sáname de esta circunstancia financiera. Eso es temporal, porque mañana vendrán otros cuestos. Así se dice. Mañana habrán otros bills, gastos. Pero cuando en mi circunstancia difícil yo pido, Dios, traiga tu gloria de la manera en que tú quieras. Yo estoy pidiendo por algo eternal. Porque estoy diciendo, Dios, no me gusta esta circunstancia y yo preferiría que me sanaras o me libraras de esta circunstancia temporalmente. Pero más que eso, yo estoy pidiendo que lo utilices para tu gloria eternamente. Y eso significa que Dios, si te trae más gloria que yo me quede en esta circunstancia, me rindo a ti, que venga tu reino, no el mío. Yo quiero vivir por las cosas eternales, no por las cosas que van a terminar con este mundo, ¿no? Pregúntate esta mañana, ¿estás buscando sanidad de la carne o sanidad de la alma? ¿Sanidad de las cosas finitas o cosas que durarán y darán frutos para toda la eternidad? El sanamiento de Naamán era más que un sanamiento físico, era un sanamiento espiritual que afectó a su descendencia por generaciones. Ahora, lo tercero que yo veo aquí, los milagros son fáciles para Dios, sin embargo, a menudo no vemos milagros porque no preguntamos o no seguimos los deseos de Dios. Es fácil para nosotros hacer conocer nuestros deseos al Señor. Es más difícil, pero más importante que estemos buscando, en vez de comunicar nuestro deseo al Señor, que estemos buscando y pidiendo que Él demuestre sus deseos a nosotros. El milagro de Naamán se convirtió en la maldición de Gehazi, porque buscó beneficiarse, en otras palabras, compartir la gloria con Dios. Necesitamos tener cuidado cuando pensamos que necesitamos agregar algo a las cosas de Dios. Nunca va a terminar bien eso. Como pastor, lo más importante para mí como un pastor, lo más importante es que yo predique la palabra de Dios y los deseos de Dios. Y que no añade ninguna cosa, deseo mío, a lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando nosotros añadimos algo a los deseos de Dios, estamos saliendo por debajo del cubiertamiento de Dios, ¿no? Y es muy fácil para el pastor hacer eso. Porque a veces vienen temas que Dios quiere que prediquemos de su palabra que no le gusta oír a la gente. Este mensaje es uno de esos. Es mucho más fácil decir, Dios quiere sanarte, ora y tenga fe, y si Dios no te ha sanado no es culpa mía, es culpa tuya porque no tienes fe suficiente. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios.
La realidad es que la palabra de Dios dice que Dios utiliza todo para el bien de aquel que está en Jesucristo. Y eso significa que aún la circunstancia difícil, aún la enfermedad que Dios deja que venga sobre tu cuerpo, Dios quiere utilizarlo para su gloria. Pero a la gente no le gusta oír eso. Porque la realidad es que la mayoría de la humanidad vive tal como vivía Adán y Eva en el jardín. Cuando escucharon del serpiente, Dios solo ha dicho eso porque Él sabe que si comes del fruto, Él sabrás la diferencia entre el bien y el mal tal como Él. En otras palabras, no necesitarás depender de Dios, puedes ser tu propio Señor o Señora de tu vida. Y la realidad es que muchos de nosotros queremos tener mayordomía, ser rey de nuestro propio reino, en vez de reconocer que yo soy un siervo que vive y existe para la gloria de mi rey y yo vivo para su reino. La codicia de Gehazi lo cegó a la gravedad de su pecado al permitir que Naamán pensara que había pagado por su curación. Pero Dios quería darle un sanamiento gratuitamente a Naamán. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, lo puse en sus notas. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o deseos. Pregúntate esta mañana, ¿qué sanidad necesito en mi vida ahora mismo? Entrégalo al Señor y pídale que te sane de la manera que Él crea conveniente para su gloria. ¿No? Yo en 1997, hace mucho tiempo atrás, más de 30, 20 años, ay, Dios mío, estaba en la universidad y fuimos a una conferencia que se llama Passion, que es para estudiantes de universidad, aún se hace hoy en día. Acaban de terminar uno en enero, creo que eran como 40,000 estudiantes universitarios en Atlanta, Georgia. 1997, yo fui al primero. Y la primera noche en la conferencia sale el pastor a predicar y él era un señor que se llamaba Dave Busby, ese era su nombre. En ese día él era el hombre sobreviviente de, no sé cómo se dice en español, cystic fibrosis. Gracias. Era el hombre sobreviviente con más edad que cualquier otro hombre con esa enfermedad. Él cuando iba era un evangelista. Cuando él iba a predicar a lugares, por ejemplo, en ese día, en 1997, estábamos en Waco, Texas. Y cuando vino a Waco, Texas, en vez de alquilar un hotel para quedarse en la noche, él cuando viajaba a predicar, tenían que reservarle una habitación en el hospital. Porque después de terminar de predicar, él tenía que ir al hospital porque le tenían que poner oxígeno y se quedaba en el hospital por 1 o 2 días. Y él predica, la primera prédica de esa conferencia, habían 4,000 estudiantes en esos días. Y él dice, él predica sobre sanamiento. Y solo tenía un punto en su prédica, y ese punto era este. Dios quería sanarme a mí del deseo de ser sanado. Y él dice, en esos días él tenía 40 y tantos años, y él dice, por los primeros 30 años de mi vida yo había rogado al Señor que me sanara de mi enfermedad. Y a los 30 y tantos años, un día yo estaba otra vez rogando que Dios me sanara. Dios, yo predico el Evangelio en tu nombre,
Mira cuántas personas han sido salvados. He dedicado toda mi vida a servirte a ti. ¿Por qué no me sanas? Y él dice, al fin Dios me responde y dice, David, yo te voy a sanar, pero te voy a sanar del deseo de ser sanado. Porque es en tu enfermedad que yo recibo más gloria. Un par de años después él muere de esa enfermedad. Pero él ahora está en el cielo con Cristo. Y habrán miles de personas que estarán en el cielo gracias al hecho de que él predicó la palabra de Dios aún siendo enfermo. Quizás nosotros también deberíamos de empezar a pedirle al Señor, en vez de pedir, Señor, sáname, pídele al Señor, sáname de querer ser sanado. Úsame para tu gloria, Señor. Aún en esto, y tú llenas el espacio, enfermedad, necesidad financiera, cualquier cosa que necesites milagro, aún en esto, Señor, úsalo para tu gloria. Voy a mostrarles un video. Es un testimonio de una pareja que va a Grace Fellowship, va al campus de Cinco Ranch. Y ellos necesitaban un sanamiento, pero no como la que tú y yo pensamos, ¿no? Ellos no estaban enfermos físicamente. Ellos tenían una enfermedad emocional en su matrimonio. Y Dios quiso sanarlo. Disculpa que no hay subtítulos en español, pero vean este testimonio, yo les voy a aprender. Hey, I'm Roger. This is my wife Megan, and this is our miracle story. I would say this story began back around June of 2022. We started attending church regularly and, put on the smile and come in and go through the motions, I guess you could say. During that time, Megan and I were having a lot of problems. I would just basically say our marriage was a wreck. Our family was in shambles. And it was a horrible time in both of our lives. Megan dragged me to church kicking and screaming. And, we sat back over here, and over the next several months, things didn't get any better. Just coming to church and sitting down in that seat, that's not the answer. So I'll never forget the date. October 2nd, 2022. It was really bad. And I came to church by myself. I guess it was second song into worship. I heard this voice and it rocked me to the core. And I heard this girl singing and it blew me away. Several months, I really started moving closer and closer to the Lord. She didn't. And I guess it was around Christmas time. It just finally all came to a head. And it was either we get right here or we need to move on. I was at the end. And something just told me, go up to the church. Nobody was here. And I came to the prayer center. And lo and behold, who was there? Samantha. And we sat and talked for hours. And then from there, the next Sunday, she was leading worship.
And I gave myself to the Lord and let the Lord drive and just took myself out of the driver's seat. So everything came together for us as a family on April 2nd of 2023. We decided as a family to be baptized. That was an amazing day for us. A few weeks later, on April 30th, our anniversary, we renewed our vows. And we renewed our vows on the decision that we made together to do this based on God. And before, it's saying a few words and you know, your vows, we didn't take our vows seriously. We didn't. And that's why it was so important to us as a couple to renew our vows in what we're truly based in, which is God. Because what God has done for our family, it is a miracle. And everything comes together when you let Him take control, when you give Him everything. I have the most amazing wife, friend, best friend, mother, and someone who bases everything on God. Everything. We are no longer who we were. Those guys are dead and gone. Miracles, that's what this is all about. Miracles. Our marriage is a miracle.